Como cada año, Apple hizo su Worldwide Developer Conference. Y como era de esperarse, así como lo hizo Microsoft, Google y otras grandes empresas de la tecnología, este evento de Apple también se centró en inteligencia artificial. Lo interesante acá es que algunas personas están altamente decepcionadas de lo que se habló, mientras otras están muy optimistas y ven esto como una gran innovación. Y la verdad es que puede que ambas partes tengan razón. Esto tras el anuncio de Apple Intelligence. Sí, AI. Muy bien el equipo de marketing intentando hacer el rebranding de Artificial Intelligence a Apple Intelligence, pero lo que nos anuncian es bastante interesante, pero hay que verlo desde distintos focos. Y justo eso es lo que vamos a analizar acá. Pero antes de entrar de fondo a Apple Intelligence, vamos a hablar de algunos pequeños features que implementa Apple utilizando inteligencia artificial. Como lo es el retoque o la modificación de imágenes utilizando inteligencia artificial. Y sí, esto ya existía con Samsung, ya existía con Pixel, pero le cabe bien al equipo de Apple que lo puede integrar. Y es la capacidad de modificar, retocar o eliminar partes de algunas imágenes utilizando inteligencia artificial de una manera muy sencilla. Lo segundo es la priorización de notificaciones. Y para personas que utilizan dispositivos iPhone entenderán que hay una lista interminable de notificaciones de distintos aplicativos que ahora se van a priorizar con inteligencia artificial, dejando solo las notificaciones importantes en la parte superior para que puedan ser asequibles de una manera mucho más rápida, y el resto de notificaciones se van a ir degradando o van a irse ocultándose, pues no tienen una prioridad alta. Luego tenemos algo interesante, y es que los dispositivos Apple aprendieron a replicar tu estilo de escritura. Y no estoy hablando del tono de escritura o cómo utilizas las palabras, sino de la caligrafía. Puede entender cómo utilizas o cuál es tu letra para poderla replicar. Y es muy interesante. Si estás tomando notas en alguna aplicación de un iPad, puedes copiar el texto de internet, pegarlo y se va a escribir con tu misma letra, lo que por supuesto está apalancado de inteligencia artificial. Otro feature interesante y que se celebró muchísimo, incluso hay múltiples memes en internet, es que ahora ya tenemos calculadora en iPad, pero no es cualquier calculadora. En esta calculadora puedes empezar a hacer cálculos matemáticos directamente a mano alzada, dibujando sobre tu tablet, y los resultados se van a calcular automáticamente a través de modelos de inteligencia artificial que captan lo que estás escribiendo y procesan matemáticamente los resultados para dártelos directamente. Muy bien, y son de nuevo pequeños features que yo sé, muchos de estos ya existían, no es una gran innovación, algunos ya estaban en Samsung, en Pixel, algunos ya tenían aplicaciones que lo estaban replicando y demás, pero está bien que el equipo de Apple esté integrando, así haya llegado un poco tarde a la fiesta. Lo interesante acá es lo que pasa con Apple Intelligence, y es justo lo que vamos a hablar ahora. Lo primero que nos presenta Apple Intelligence es la capacidad de escribir y redactar. Y eso, si lo traducimos a algo más técnico, es la integración de modelos de lenguaje hacia los dispositivos Apple. Muy interesante porque ahora podríamos estar escribiendo un correo y automáticamente se puede completar ese correo, cambiar el tono de escritura, escribir algo totalmente nuevo, pedir un resumen. Y esto no funciona solo el correo, sino en cualquier aplicación que puedas utilizar escritura o lectura a través de inteligencia artificial, que es casi todo. Puedes abrir un navegador como Safari y pedirle que te resuma una página web de lo que estás viendo. Puedes también estar analizando un correo y pedir que te haga un resumen de los últimos hilos o de la conversación para darte una respuesta. Puedes cambiar el tono de escritura de lo que estés tomando en notas, de lo que estés haciendo en tu aplicación de hojas de cálculo.
Todo esto integrado directamente en tus dispositivos de Apple y permitir a cualquier aplicación que interactúe con inteligencia artificial a nivel de lectura y escritura es algo increíble porque sí, ya está todo totalmente integrado, es gratuito y funciona para cualquier aplicación que estés utilizando en Mac, iPod o iPad, lo que es muy interesante. Quiere decir que tenemos la capacidad de utilizar procesamiento de lenguaje natural, un LLM o SLM, que lo vamos a hablar más adelante, para cualquier tarea. Y piensa que es cualquier tarea que requiera procesar texto. Incluso algo interesante acá es que el dispositivo es capaz de indexar toda la información que tienes almacenada dentro de tu dispositivo o dentro de conversaciones que hayas tenido para completar distintas tareas. Supongamos que tienes una foto de tu licencia de conducir o de tu número de documento. Si en algún punto, cuando estés navegando en la red, te pides ciertos datos, es capaz de autocompletarlos utilizando la información que se encuentra en la foto de esa licencia de conducir o en cualquier otro archivo, o pedirle que te haga un resumen de una conversación o cualquier cosa que haya pasado dentro de tu dispositivo. Y sí, muchas personas toman esto como una violación de seguridad. Si este modelo de inteligencia artificial tiene acceso a todo lo que se ha almacenado y todo lo que ha pasado dentro del dispositivo, ¿qué pasa si se llega a filtrar la información? Pero hay algo interesante y es que esto ocurre en el dispositivo y no conecta a ninguna otra API. Pero claro, esto lo vamos a hablar más adelante. Lo segundo más importante de Apple Intelligence es la capacidad de generar no solo texto como lo vimos anteriormente, sino también imágenes, apalancado de modelos de difusión. Quiere decir que dentro del mismo dispositivo Apple podría generar imágenes y eso es Image Playground y Genmoji. Es interesante porque Image Playground me permite generar con inteligencia artificial distintas imágenes en tres estilos distintos. Y esto es interesante porque pudiera incluso generar avatares de las personas que tengo en algunas fotos o en la conversación que estoy teniendo a través de Messages o alguna aplicación de mensajería y crear un avatar para poderlo dejar en cualquier contexto que yo quiera. Dejar ese avatar haciendo surfing o cenando, trabajando para que tenga mucho más contexto en la conversación. Todo esto utilizando inteligencia artificial. Incluso podría hacer un resumen con inteligencia artificial en la aplicación de notas y pedir que me genere distintas imágenes dentro de la misma aplicación para que dé mucho más contexto a las notas que estoy tomando. O hacer algún dibujo dentro de la aplicación de notas y pedirle con inteligencia artificial que lo vuelva a un estilo mucho más detallado o mucho más animado o que tenga mucho mayor contexto. Todo esto con inteligencia artificial generativa de imágenes. Y lo mejor de todo, o algo que le gustó mucho a la comunidad, es que esto no solo puede utilizarse dentro de una aplicación, sino puede utilizarse en local como una aplicación directamente que pueda generar imágenes. O sea, jugar en el playground sin necesidad de aplicarlo a un correo, a notas, a una mensajería, sino simplemente generar aplicaciones en local o en el playground. Y algo interesante es la generación de emojis. Sí, ahora tengo la posibilidad de generar emojis los que quiera, cuando quiera y como quiera. Simplemente definir qué es lo que quiero, puede ser incluso un avatar que haya predefinido antes y generar el emoji que yo quiera para enviarlo a través de mis aplicaciones de mensajería. Todo esto funciona de nuevo local en cada uno de los dispositivos que tenemos en Apple. No conecta con APIs, no conecta con nada, funciona en local y eso es algo de lo que vamos a hablar más adelante. Por cierto, claro, este es un modelo más de generación de imágenes. No está conectado a DALL-E 3, no está conectado a Midjourney,
no está conectado a Stable Diffusion, es un modelo totalmente fundacional del equipo de Apple. Y sí, no son los mejores resultados. De hecho, solo puede generar 3 estilos de arte distintos. No es una herramienta que se compare con Midjourney, no es una herramienta que se compare con DALL-E 3 en la generación de imágenes, pero sí que es totalmente gratuito y funciona en local sin la necesidad ni siquiera de internet. Y esa es la gran apuesta del equipo de Apple. Así que no busquemos compararlo con otras tecnologías y hay muchísimos memes al respecto. Más bien es una apuesta distinta para funcionar en procesamiento local y permitirme aún así generar imágenes. ¿Cómo funciona todo esto? Hace parte de un modelo fundacional de 3 billones de parámetros desarrollado por el equipo de Apple. Y lo más importante de esta arquitectura, o lo que tenemos que resaltar, y es lo más importante de lo que pasó en Apple Intelligence, es que esto se ejecuta directamente on device. Quiere decir que se ejecuta en local apoyándose de la capacidad de procesamiento de los dispositivos Apple, como es el procesador M1, M2, M3. Todo esto, tanto la capacidad de escritura, la capacidad de generar imágenes, generar emojis, poder capturar el estilo de letra, poder modificar imágenes, todo esto funciona bajo un modelo fundacional de 3 billones de parámetros que corre dentro del sistema, dentro de la máquina. No conecta a ninguna API y eso hace que sea muchísimo más seguro, pues el procesamiento no ocurre en ningún otro servidor y no está utilizando un modelo de terceros como lo es GPT-4 de OpenAI, Gemini de Google, Cloud 3 de Anthropic. Esto ocurre dentro de tu máquina y está totalmente optimizado para que sea de esa manera. O sea que corre incluso sin conexión a internet. Podemos utilizar todas estas capacidades sin estar conectados a internet y esta es la gran apuesta de Apple y esto es la gran innovación. No esos features porque realmente, claro, la capacidad de procesar texto ya estaba. Incluso no es la mejor, la que tenemos hoy con Apple. La capacidad de generar imágenes ya estaba. La capacidad de poder tomar el texto y transcribirlo o completarlo, eso ya existía. Samsung también puede retocar imágenes, Pixel también lo hace. No hay una innovación grande en lo que proponen, incluso Copilot también va a implementar, o Microsoft va a implementar modelos de inteligencia artificial a todo su sistema operativo como es Copilot. No es esa la gran innovación. La gran innovación es que este es un modelo de 3 billones de parámetros que funciona en local y tiene un altísimo performance. Incluso hay algunos benchmark o algunas comparativas con otros modelos y la verdad está muy bueno lo que logró el equipo de Apple. Tener ese modelo en local de 3 billones de parámetros y correrlo dentro de la misma máquina es suficiente para cualquier tarea y la verdad es que no. Hay tareas o modelos que requieren más cómputo y es mejor procesarlos en la nube. Y ahí las personas también van a decir, hey, quiere decir que la información sí va a salir de mi dispositivo para ser procesada en otro sitio y entregar un resultado. Y sí, pero no. La privacidad es importante para el equipo de Apple y anunciaron Apple Private Compute, una nube que va a servir para procesar esos modelos que requieren más poder de cómputo o esa cantidad de datos que necesitan un cómputo extra, pero no van a salir los datos directamente. Todo esto funciona en memoria, sobre la RAM. No va a ser almacenado en ningún disco duro en la nube, sino en memoria se le va a enviar una solicitud de los datos preprocesados dentro del sistema. Y estos datos preprocesados dentro del sistema son los que van a ir a pedirle una solicitud a la nube privada de cómputo de Apple para que retorne la respuesta de inteligencia artificial sobre una petición preprocesada. Nunca salen los datos crudos y nunca se almacenan en la nube. Y esa es la arquitectura interesante para resguardar tu seguridad y tu confidencialidad de los datos y aún utilizar grandes modelos de lenguaje o grandes modelos de procesamiento sobre inteligencia artificial para que retorne
la información que requiere cada una de las apps que la solicite. Incluso también tenemos una comparativa de lo que pasa en la nube privada de cómputo de Apple contra otros modelos como lo son DVR-X del equipo de Databricks, Mistral 8x22 billones que también es del equipo de Mistral, GPT 3.5 Turbo y GPT 4 Turbo. Estos dos son modelos privados, no son modelos open source, y la verdad es que lo que está ocurriendo dentro de la nube privada también compite con resultados y con performance en estos dos grandes modelos de OpenAI. O sea, nos están entregando modelos altamente competitivos que corren tanto en local, en versión mini, como modelos más grandes que corren dentro de un cómputo privado del equipo de Apple. Y esa sí es la gran innovación y la gran arquitectura que propone Apple. No algo que ya habíamos visto, porque todo lo que nos presentó ya lo habíamos visto, pero lo especial es esta arquitectura que nos está mostrando. Y si eso es así y todo corre en local y todo corre también en un servidor privado en memoria que no lleva la información y que todo es bajo solicitud de data preprocesada, ¿por qué Elon Musk hace este tweet? Y este tweet habla de que va a prohibir sus dispositivos de Apple en todas sus organizaciones, puesto que viene integrado con ChatGPT de OpenAI, empresa a la que tiene muchísimos conflictos, ha peleado múltiples veces, e incluso tuvo que ya mandar una carta retirando la última demanda que le impuso a OpenAI, pero sigue el conflicto y lo que menciona es que hay muchos huecos de seguridad sobre ChatGPT y si viene integrado en los dispositivos va a ser terriblemente preocupante el uso de la seguridad. Lo interesante acá es que sí, ChatGPT viene integrado en los dispositivos de Apple. Ojo, todo lo que hablé anteriormente funciona sin ChatGPT, sin OpenAI. Todo funciona dentro de la máquina con el modelo de 3 billones de parámetros del equipo de Apple. Pero como un feature extra, el equipo de Apple integró con un partnership a OpenAI y por supuesto a su producto estrella ChatGPT. Así que sí, usuarios de Apple o dispositivos Mac pueden utilizar ChatGPT totalmente gratis, ya integrado como aplicación. Ojo, no hace parte del sistema operativo, es como aplicación para poder utilizarlo en distintas tareas que no cae nada mal. ChatGPT demostró ser un gran producto. Sí, hay algo que hay que seguir ajustando en cuanto a seguridad, pero esto no tiene acceso a tus documentos. Es simplemente lo que le quieras compartir como un app. No está ligado al sistema operativo, pero sí viene la aplicación de ChatGPT de manera gratuita a los dispositivos Mac. Así que veamos en qué termina la discusión de Musk contra OpenAI y ahora contra el equipo de Apple. Por último, ¿quiénes van a poder utilizar esto y cuáles son las limitantes? Porque sí, todo tiene limitantes. Lo primero es que a nivel de iPhone esto va a funcionar solo en dispositivos de iPhone 15 hacia arriba. Y esto es una mala noticia, pero por supuesto esto es Apple y el negocio de Apple es vender tecnología, así que lo hacen de esta manera y también los nuevos dispositivos vienen con nuevos módulos de procesamiento muy necesarios para todo lo que vivimos actualmente, puesto que corre en local. Con MacBooks y con iPad es distinto. Cualquier dispositivo que tenga procesador M1 hacia arriba funciona en la versión 18 de iOS o en la versión Sequoia para MacBook. A partir de esa actualización ya se podrán utilizar los distintas features de Apple Intelligence en dispositivos M1, iPad y Mac hacia arriba. Una gran gama entre iPad y MacBooks y una muy pequeña gama en cuanto a iPhone, pues solo del 15 para arriba. Y las otras limitantes es que por ahora esto solo se encuentra habilitado en el idioma inglés. Claro, pasa siempre, liberan solo para un idioma que tiene mayor performance, que es el inglés, a donde va dirigido su mercado, pero Apple se comprometió a seguir agregando otros idiomas como el español en futuros releases. Por ahora entonces, solo en inglés,
sobre iOS 18 hacia arriba y Sequoia en MacBook. Solo dispositivos iPhone 15 y solo dispositivos con procesador M1 hacia arriba. Y espero una vez hayamos terminado este video entiendas por qué algunas personas están muy decepcionadas porque la gran innovación simplemente era cosas que ya había implementado todo el mundo. Microsoft va a implementar Copilot exactamente igual en su sistema operativo. Ya habíamos implementado por parte de Samsung y Pixel la modificación de imágenes. Ya tenemos miles de modelos de inteligencia artificial que procesan texto o que lo pueden generar. Tenemos miles de modelos generativos. Y eso es lo que decepcionó a muchas personas. Pero por otro lado, la innovación fuerte es el procesamiento dentro del dispositivo, aprovechando la capacidad que tiene Apple de desarrollar sus propios procesadores en su gama M1, M2, M3. Y eso sí es lo interesante de inteligencia artificial y permite que se democratice la inteligencia artificial simplemente adquiriendo un dispositivo. Por supuesto, siempre hay opiniones divididas. Me interesaría que dejaras la tuya en el sistema de comentarios. Y si te ha gustado este video, no dudes en suscribirte, compartirlo para que muchas más personas puedan acceder a él. Activa la campanita para que no te pierdas ningún video. Y por supuesto, no olvides compartir también este canal, pues me ayuda muchísimo para seguir generando este contenido.